Érase una vez un viejo sastre, había tenido 3 hijos, los había educado bien a los muchachos, no les había faltado nada. Enviudó, sus hijos fueron saliendo de la casa como debe ser, fueron cada uno abriendo sus propios nidos, y pasaron los años y el viejo se sintió que ya le fallaba la vista, que ya se estaba deteriorando. Él no era capaz de pedirle a sus hijos que se hicieran cargo de él, y decidió, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago sin decirles para que ellos se preocupen por mí ahora que mi vejez vaya en picada? Y entonces dijo, ya sé. Se fue a un mercado de pulgas y compró un baúl bien viejo, pero bien viejo. Después fue en ese mercado de pulgas, o se fue a una herrería y consiguió un candado de esos viejos antiguos y se lo llevó. Fue a donde un amigo que era vidriero y le pidió que le vendiera los retazos y sobras de los vidrios que cortaba, y llenó ese baúl de vidrio que se hizo pesado y le puso un gran candado y lo metió debajo de la mesa del comedor. Sus hijos iban una que otra vez el día del Padre y Navidad, y una que otra vez si se acordaba. Entonces colocó el baúl ahí debajo de la mesa. Un día del Día del Padre, que llegaron todos sus hijos, cuando fueron a meter los pies, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y vieron un baúl. ¿Y esto qué es? Y le preguntaron, papá, ¿qué tienes allí? Y el papá dice, no es nada, solamente el tesoro más grande que heredé de mis padres. Y entonces los hijos se miraron uno al otro, miren el viejo tan bandido, y no nos había dicho nada. Ajá. Y después dijeron, no podemos dejarlo solo, le pueden robar, le pueden hacer daño, tenemos que preocuparnos por él. Y se fueron turnando los fines de semana para acompañar al viejo. Cuando se enfermó ya hicieron turno una semana cada uno para acompañarlo, hasta que el viejo estiró la pata, fue llamado a calificar servicios, y entonces sus hijos pues le hicieron un gran funeral como se merecía su papá, y esperaban que termine rápido el funeral para abrir el baúl, que termine rápido. Y apenas terminó el baúl, los 3 se fueron volando a la casa. ¿Dónde estará la llave? ¿Cuál llave? Una comba para romper eso. Y con una pata de cabra rompieron el candado, y cuando lo abrieron se encontraron con retazos de vidrio. La reacción de los 3 hijos: el primero, nuestro padre nos engañó, nuestro padre es un sinvergüenza, nos ha metido el dedo en la boca, se ha burlado de nosotros, pensó el mayor, se ha burlado de nosotros, nos engañó. El segundo, que era más pragmático, dijo, pero un momento, hermano, posiblemente era la única manera que tenía nuestro padre de llamar nuestra atención para que nos acordáramos de él. Y el tercero dijo, me da pena y estoy avergonzado, me muero de la pena y de la vergüenza de que mi padre haya tenido que utilizar eso para hacernos dar cuenta a nosotros que tenemos que ser sensibles con él, que yo estaba anciano. Estoy verdaderamente avergonzado. Cada uno reaccionó diferente. Nos ha engañado, dijo el primero. El segundo, fue una estrategia del viejo. Y el tercero, qué vergüenza me da de que si no fuera por ese cofre no hubiera atendido a mi padre en su vejez. De todas maneras, el mayor, muerto de la rabia, pateó el baúl, lo volteó, y en el fondo había escrito un texto. Cuando se acercaron a ver, decía, el que honra a su padre y a su madre, larga vida de paz y prosperidad se le añadirá. Dice Jesucristo que Él no vino a cambiar la ley. El que le cambia una coma, entonces será el pequeño en el reino de los cielos. Pero Él no vino a abolirla, sino a darle cumplimiento. El libro del Eclesiástico, o el Sirácides, nos presenta ese precioso pasaje donde nos dice, a diferencia de la ley mosaica, el Eclesiástico se escribió en el tiempo después del retorno de Babilonia, y se escribió en griego, y decía, si tú quieres, puedes cumplir los mandamientos de Dios. A diferencia de, tendrás que hacerlo. Aquí dice, si tú quieres, puedes cumplir los mandamientos de Dios. Y dice, si los cumples y los honras, entonces bendición de Dios tendrás. Y después dice, delante de ti está el fuego y el agua. Extiende la mano y agarra lo que más quieras.
Extender la mano al fuego, ¿qué pasa quien extiende la mano al fuego? Se quema. Y el que extiende la mano al agua, pues se hace calorcito, hasta se refresca. El que cumple la palabra de Dios es el que extiende la mano en el agua, mientras que el que no la cumple es como quien extiende la mano en el fuego. Ya no es una obligación, está dentro de la libertad, pero es una libertad que te coloca delante de la vida y de la muerte, del fuego y del agua. Decide tú, dice el libro del Sirácides. Jesucristo está contando el sermón de la montaña y es un texto bastante largo en la que vemos a Jesucristo. El monte de las bienaventuranzas es un monte que emula al monte Sinaí. En el monte Sinaí se subió Moisés para dar la ley. En el monte de las bienaventuranzas se sienta Jesucristo para redactar la nueva ley. En el monte de las bienaventuranzas Dios habla en primera persona. Está escrito, está escrito, está escrito. En el nuevo monte de las bienaventuranzas Jesús dice: en verdad les digo, yo les digo. ¿Está escrito tal cosa? Pues no, Señor, yo les digo que esto no es así, sino es asá. Un acto verdaderamente revolucionario y hasta herético para cualquier otro rabino. Alguien que se atreva a escribir la ley o a interpretarla. Pero Jesucristo nos da las nuevas normas de la comunidad, que algunos creerían que los 10 mandamientos son muy estrictos, pero en el amor esos 10 mandamientos nos exigen mucho más, aunque en la libertad de los hijos de Dios. Y empieza a dar una serie de consejos en muchas áreas de la vida cotidiana. Empieza a legislar cuál debe ser la actitud, cuál debe ser la acción, cuál debe ser la moral cristiana frente a temas cotidianos de la vida diaria. Y entre esos temas, no vamos a cogerlos todos porque son bastante grandes, vamos a agarrar solamente 3. El primero: si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar descubres que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a un lado del altar, anda, reconcíliate con tu hermano y después ven a presentar tu ofrenda al Señor. En las misas de 10, de 8 y de 10 suelo sentarme a confesar allí a todos los que quieran confesarse. Y recuerdo que hace algunas semanas llegó un caballero contándome que le había dado cipote paliza a su mujer. Ya estoy hablando como barranquillero. Entonces, que le dio cipote paliza, y entonces pues que estaba arrepentido y quería comulgar y quería pues que Dios lo perdonara. Y yo le dije: ¿ya le pediste perdón a tu esposa? ¿Ya te conociste con ella? No, todavía no. Y yo le digo: ¿con qué descaro quieres que Dios te perdone si no has tenido la delicadeza de ir a la directamente perjudicada a pedir que te perdone? Pídele a tu mujer que te perdone, y si ella te perdona, entonces ven y con mucho gusto te doy la absolución. Pero ¿cómo quieres que te dé la absolución si no has cumplido con lo mínimo de ir a reconciliarte con la persona que ofendiste? Pero miren esto, va más allá el texto del Sermón de la Montaña, porque Jesucristo no dice: si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. No es así. Tú puedes pensar que estás muy bien con todo el mundo. Dice: si tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra tu hermano. Son dos cosas diferentes. Casi siempre guardamos el rencor cuando somos los afectados, pero aquí tú no eres el afectado, tú eres el hacedor de un daño para otro, y a veces herimos a las personas, maltratamos con una palabra displicente a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a nuestros padres, y los hemos herido, aunque yo fresco como una lechuga. Pues ahí es donde se aplica el evangelio. Si cuando vas a presentar tu ofrenda te acuerdas